El doctor Ender Vargas es una tremenda bendición para nuestra vida. Y para los que no le conocen, él es, bueno, de profesión es médico y por llamamiento divino pastor y también psicólogo. Y él es un tremendo recurso, ¿no? Tremendo recurso para el cuerpo de Cristo. Por muchos años pastoreó una iglesia de mucho éxito en Maracaibo, Venezuela, que él fundó, Filadelfia, y transicionó en el 2004 y desde ese tiempo no está viajando de aquí a Maracaibo, Venezuela, periódicamente, pero él es un tremendo recurso para la iglesia, específicamente en lo que es el cuerpo pastoral. Él bendice a personas como mi persona, la pastora Paula, nuestra familia, como le había mencionado, y es una bendición tenerle, ¿no?, con nosotros. Hoy él también va a estar el domingo con nosotros. Y le digo a la gente que él es como un recurso completo. Y como médico te ministra el cuerpo, como pastor al espíritu y como psicólogo al alma. Así es que cuando estás alrededor de él te tienes que portar bien, porque en cualquier momento te agarra, sea el cuerpo, el espíritu o la mente, algo. Pero para nosotros es un privilegio tenerle, así es que vamos a recibirle con un buen aplauso, un fuerte aplauso al doctor Ender Vargas. Gracias. Es un honor, tanto para mi esposa como para mí, estar con ustedes. El pastor Joshua me pidió estar en la plataforma, pero quisiera pedirle permiso, obispo, para estar acá, porque quiero estar con ustedes como un coigual, como alguien similar a ustedes, no por encima de ustedes. De corazón a corazón, para identificarme con ustedes y así tener una empatía de identificación con ustedes. No tengo nada especial, no tengo don, no me considero alguien con talento, soy muy simple y lo que soy es por gracia. Pero es un honor estar con ustedes. Y ha sido un placer escuchar personas como oradores como el obispo y como el doctor Davy. Personas sabias, honorables en su conducta, que tienen esa intuición o capacidad de discernir. Y aún el doctor Davy usó don profético y palabra de ciencia en su ministración. Y eso hace como evidencia de que el Espíritu Santo está aquí. No sé cuántos los creen. Y le damos gloria a Dios. Mi deseo es que el Espíritu Santo sea el maestro y que yo sea tan solo un facilitador de la enseñanza. El Espíritu Santo es la unción que nos revela y nos guía a toda verdad. Y quiero que Él sea quien les guíe a ustedes. Si me permiten solamente una sencilla oración, es para que Él sea el maestro. Que Él nos hable a todos nosotros, utilizando, por supuesto, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Padre, te amamos y te adoramos. Y deseamos que el Espíritu de Dios pueda reinar no solamente sobre nuestras vidas, sino también sobre nuestras familias y sobre esta hermosa y dinámica congregación. Gracias por tu presencia. Eso nos trae paz y nos trae seguridad, porque en ti confiamos y sin duda te necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
me corresponde hablar sobre el sacerdocio del hombre en el hogar. Y en el fundamento teológico, que es parte de lo que quizás verán en pantalla, el sacerdocio del hombre en el hogar es algo que está dentro del diseño original de Dios o del molde original de Dios. Es decir, que el hombre pueda, en su condición de líder espiritual, de sacerdote en el hogar, ser no solamente un gran protector, un proveedor, como una especie de pastor en el hogar, que ese es su primer rebaño. En ese fundamento más tácito de la definición, Dios quiere vernos así. Pero este es un rol que nosotros no lo habíamos aprendido. La mayoría de nosotros venimos de hogares no cristianos en un principio y no conocíamos ese rol. Y quizás no tuvimos el modelo de un padre que lo realizara. Algunos de ustedes vienen de hogares donde la figura paterna o estaba ausente, o quizás si estaba presente, no era la figura a imitar, no era el mejor modelo, o quizás podía ser un paradigma fatal, es decir, no conveniente imitarlo. Así que en ese sentido, cuando venimos al Señor y experimentamos el nuevo nacimiento, el cambio espiritual, toda esa regeneración que hace el Espíritu de Dios, para nosotros fue como libertad, sanidad, santidad. Y comenzamos un nuevo camino de vida. Particularmente como hombres, el sacerdocio. Me tengo que dirigir más a los que están casados, a los que tienen hijos, pero aún así el compartir hoy no está de más para los solteros, porque están a tiempo, o aquellos que hoy están solos, pero desean reconstituir su vida en una relación de pareja y de familia. Es bueno también la instrucción para todos nosotros. Pero en lo personal, mi padre falleció cuando yo tenía 9 años. Me tuvo ya anciano. Yo soy el último de 10. Así que, como me tuvo ya mayor, él estaba como muy orgulloso de que yo lo reivindiqué otra vez como hombre, lo hice sentir rejuvenecido. Y aunque mi padre fue un hombre de carácter duro, firme, muy intolerante, un crítico negativo, aún así conmigo no lo fue, porque yo era como el consentido, el que le trajo alegría a su vida después de viejo. Pero falleció. Y en el poco tiempo que estuve con él, me ayudó en el sentido a sentirme seguro. Por eso entre las funciones que pueden verse en pantalla está el de saber que uno tiene una figura de protección, una guía, un modelo. Mi madre fue lo que llamaríamos en lenguaje coloquial o popular. Fue un pan dulce, mansa, cariñosa, amable. Interesante porque ella fue huérfana y sufrió mucho maltrato, pero tuvo una capacidad de superar su adversidad, o lo que llamamos resiliencia positiva. O sea, se restauró, se superó tan bien que fue amable, agradable, tolerante,
paciente. Y eso hizo que yo aprendiera como esa sensibilidad, ese cariño. Cuando estoy con hombres les digo que mi rostro no me ayuda, porque no tengo una cara de alguien agradable, no tengo esa gracia. Y cuando hablo de que aprendí de ella la dulzura, aprendí de mi mamá la dulzura, pues no me creen porque no tengo la cara dulce, ¿no? Mi cara no me ayuda, tengo una frente casi mortal. Pero aprendí la dulzura y es algo que en el hogar, sí, en el matrimonio, sobre todo soy un hombre, tanto con mi esposa como con mis hijos, soy un hombre dulce. Con mi esposa tengo 51 años juntos. Y es algo que quiero indicarles a ustedes como sacerdotes de hogar. Si el principio de rendir cuenta es importante, como lo expuso el obispo, si edificar una familia saludable, como lo ilustró también el doctor David, quiero decirles que como sacerdotes del hogar usted tiene que ser tierno y amoroso con su esposa. Quizás ella necesite ayuda para corresponder la ternura, pero en algunos casos, pero sí, la ternura es importante. Nuestros 4 hijos, 2 varones, Diego, el mayor, de 45 años, Juan Carlos, de 44, 2 hembras, Endrina, de 41, y Andrea, de 40. Todos mis hijos me besan. Aún me besan, siendo adultos. Es algo que aprendimos en la relación íntima de padre a hijos. Pero no siempre fui así, porque estando casado tuvimos los 2 primeros varones, Diego y Juan. Pero después fue que conocí al Señor. Como bien lo dijo el obispo, antes de conocer al Señor, era médico de profesión. Y era algo altivo, una especie de sábelo-todo. Eso me hacía un poco arrogante, pedante o pesado. Y no era la personalidad de mi mamá, pero era la marcada personalidad de mi papá. Y cuando conocí al Señor, sí, obviamente, quebro esa parte. Puedo decirles y compartirles que en el sacerdocio, o en la paternidad, en este caso, si me centro en la figura paterna, su importancia, tendría que decirles que la peor parte de mi paternidad inefectiva, de mi sacerdocio inefectivo o sin efecto, se lo llevó el hijo mayor. Porque no tenía experiencia como papá, o como papá bueno, o papá cristiano. Y él se llevó la peor parte. Porque mi hijo Diego, el mayor, es un joven histriónico, talentoso, artístico, sensible. Y yo fui duro con él en el sentido psicológico, no tanto físico, sino psicológico. Y él obviamente creció los primeros años de su formación como viendo un padre autoritario. Cuando conocí al Señor y entendí lo que es la paternidad y el sacerdocio de un hombre conforme al corazón de Dios en la casa, mi cambio fue bastante radical. Y recuerdo que un día llegué de mi trabajo
era gerente de un laboratorio importante, laboratorio Abbott, que hacía pruebas de cáncer o análisis de cáncer. Y recuerdo que llegué un día, estaba a mi casa, coloqué el equipaje en la sala y estaba mi esposa con sus dos pequeñitas en brazos, recién nacidas. Ellas nacieron en el Evangelio y estaban los dos varoncitos. Diego el mayor, quizás de 5 años, 6 años, y Juan Carlos. Todos vinieron a mí. O sea, vino mi esposa, agradecida de Dios por el cambio. Se acerca Juan Carlos, las dos hembritas, mi esposa las traía en brazos, pero el varoncito Diego no. Él se quedó a distancia, mirándome con sus bellos ojos grandes. Y yo vi que no venía a mí. Y el Espíritu de Dios que estaba en ese momento en mí, porque era creyente, por fin era creyente, el Espíritu de Dios me redarguyó y me hizo entender por convicción que Él me tenía miedo. Y no solamente me di cuenta de que me tenía miedo, sino que Él estaba esperando que yo lo autorizara para que viniera a mí. Es decir, en mi mala paternidad, en mi sacerdocio errado, quebré su personalidad y su voluntad. Él necesitaba permiso para decidir. Yo era la voz que lo controlaba. Y me sentí muy redargüido por el Espíritu Santo. Y lo llamé. Él vino, yo me senté, lo senté en mis piernas y comencé con el principio del perdón. Le dije, perdóname. Como era un niño, no sabía por qué papi le pedía perdón. Pero yo le expliqué muy sencillo. Papi no ha sido paciente contigo. No te ha dado el amor que te mereces como un niño precioso. No te ha dado la ternura que aprendí de mi mamá, la cual sí la imparto sobre tu mamá, pero no sobre ti en especial. Entonces le pedí perdón por el tiempo que no le dediqué, la paciencia que no le tuve, el tiempo que no compartí, por mi abuso excesivo de la adicción al trabajo. Y él me miraba, quizás comprendiéndome o no, pero lo abracé, lo besé, y de ahí en adelante le dije, de aquí en adelante, todo lo que no te había dado, tiempo, amor, paciencia, permiso, tolerancia, todo, te lo voy a devolver. Te lo voy a entregar de nuevo. Es decir, deseo restituirte, no solo que me perdones, sino yo te quiero restituir, es decir, devolver lo que te robé. Eso es restitución. Sé que Dios me perdonó, pero me siento que debo restituirte. Él tiene 45 años, es todo un artista, porque él es cantante, es todo un artista, y también fue actor de novelas, no solamente en Venezuela, también lo hizo en Miami. Él es conocido y todavía él me abraza, me besa, porque me convertí en el mejor amigo de él. Es decir, si él tiene victorias y logros, me llama y me lo cuenta. Pero si se siente deprimido porque tiene tendencia, obviamente por la herida, a ser introvertido y depresivo, entonces me llama porque está triste o no se siente realizado y yo converso con él. Y en ese sentido yo quiero que cada uno de ustedes, según lo que me corresponde hablar, en este día, usted lo logre en su casa, en su hogar. Por eso comencé hablando de mí. Porque si no hablo bien de mí y me reconozco, creo que usted baja sus mecanismos de defensas. No va a estar a la defensiva conmigo, porque el primero que está aquí abajo soy yo.
Y por eso comencé hablando de mí. Los noto callados. Me tocó una hora fácil. Después de la sabiduría presentada me toca a mí, imagínense, para sentirme más difícil. En el reto además es casi la hora de comer, la hora del almuerzo. Pero trataré de hacerlo lo mejor posible en este día. Hay un texto bíblico principal, si me ayudan los que están en multimedia, porque quiero darle la plataforma teológica, el piso. Está en 1 Corintios 11, quiero leer primero el verso 3 y luego el verso 7 al 9. Solicité que estuviera en la Nueva Traducción Viviente por la simplicidad de entenderlo en esa versión. Y en 1 Corintios 11, verso 3 dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Luego en el verso 7 al 9 reitera, el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios. Eso es por causa de los ángeles. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y esta versión dice, y refleja la gloria de Dios. De allí nuestro mayor reto, reflejar eso. Y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha o creada para complemento y ayuda idónea del hombre. Maravilloso. La otra cita que tengo está en Efesios 5, verso 23 al 25. Es muy conocido este pasaje. Dice así la Escritura. Porque el marido es cabeza de la mujer, entiéndase autoridad representativa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Le da un énfasis de importancia a la parte matrimonial, pero allí de nuevo hace hincapié de la gran responsabilidad sacerdotal con términos como cabeza, es decir, representante, autoridad, porque nosotros representamos a Dios en la casa. Por eso lo que pueda suceder no tendríamos que cuestionar si Dios faltó, sino que falté yo, porque Él me puso a mí como reflejo de su gloria en el hogar. Pero la mayoría de nosotros venimos, como digo, de hogares que no son muy funcionales. Hubo carencia de figura paterna. Así que hacer los roles de un sacerdote, que significa alguien consagrado, eso es lo que significa la palabra sacerdote, alguien devoto, consagrado, se nos hace complejo. Y el sacerdocio masculino o del hombre en el hogar, que ya dije que incluye o debe funcionar como proveedor, como mediador o intercesor espiritual, como representantes, como un juez justo, y aún tiene que ser como un pastor con ese primer rebaño, no es una tarea fácil, porque no la conocíamos, y quizás mi papá si estuvo o no, en mi caso pues ya no lo tuve después de los 9 años, pues quizás no pudimos aprender eso. Y entonces estamos como con esta condición, ¿no? De que estamos pequeños, estamos todavía creciendo y quizás nuestra alma no está tan contaminada. Pero como estamos creciendo, vienen elementos que de alguna manera no van a ser agradables, son como elementos tóxicos en nuestra vida.
Así que cuando hablamos de toxicidad, podemos hablar de conductas de abuso, conductas adictivas, que es repetitivas, compulsivas y repetitivas, que si no tenemos cuidado pueden ser delictivas. En ese sentido requerimos ayuda. Lo que más ilustró ambos expositores es que buscar ayuda, ya sea en rendición de cuentas o para ayudarme a tener una familia sana, buscar ayuda es de sabios. Negarse a recibir ayuda es de insensatos. Así que usted es inteligente. Les recomiendo que busque ayuda. Y sobre todo ayuda desde el punto de vista vertical, primero en Dios, desde el punto de vista horizontal, en personas que estén aptas para ayudarlo, que estén formadas o capacitadas, es decir, en personas significativas, no cualquiera le puede ayudar. Pero aún así, usted lo puede conseguir. Y esta iglesia precisamente se caracteriza por brindar ayuda, por estar a tu lado como un tutor, como si tú fueras un menor, o estar a tu lado como si fuera un mentor. Por cierto, yo aprendí del Señor a tener 3 amigos. Siempre me agradó un amigo así como Pablo, es decir, alguien con más experiencia, no tanto mayor, sino más instruido, más experimentado, con conocimiento para aprender de él. Quería ser un alumno de un Pablo. Sabía que necesitaba a alguien sabio cerca de mí. Pero también me agradaba tener un amigo como un Timoteo. O sea, alguien que necesita aprender y lo poco que sé se lo puedo enseñar. Como un discípulo. Pero me di cuenta en la vida que necesitaba un Bernabé. Alguien compasivo como Bernabé, que me aceptara con todos los defectos que yo tengo y que fuera mi amigo en el sentido que le podía confesar mis cosas, rendir cuentas a él y él no me iba a rechazar porque era coigual a mí, me entendía. Así que siempre en mi vida tuve esos 3 amigos, un Pablo, un Timoteo y un Bernabé. Usted no puede caminar solo en la vida. Necesita esos amigos, aparte de Dios, que con el Espíritu Santo es tu mejor amigo. Pero decía que uno está así antes de ser creyentes y antes de ser sacerdotes del hogar, para modelar el diseño original. Es como si esto fuera nuestra alma, ¿no? El alma es donde tiene asentamiento la mente con sus pensamientos. Están las emociones, tanto emociones naturales y auténticas como las que no son sanas, que se llaman rebusques, que al expresarse las emociones se llaman sentimientos, y está la voluntad, donde decidimos o no decidimos, o decidimos mal. Pero decía que la vida, el mundo, y si crecemos en hogares y con figuras que no son muy sanas, pequeñas gotitas de conductas que yo las quiero denominar como conductas adictivas. Cuando hablo de conductas adictivas, no solamente me refiero a adicciones de sustancias psicotrópicas. Podemos ser adictivos a conductas. Las conductas adictivas, nocivas, pueden comenzar con placer. Pero hay una línea que el placer puede volverse tóxico. Y usted debe saber cuál es esa línea. Las conductas adictivas son repetitivas, no se pueden contener, son difíciles contenerlas. Y
cada vez son más constantes, urge hacerlas, porque si no tengo un síndrome de abstinencia, empiezo a reaccionar por no hacerlas y necesito hacerlas. Entre las conductas adictivas, pues en el hogar o en el ambiente externo son muchas. Pero esas son pequeñas gotas que de alguna manera comienzan a contaminar, como a manchar nuestra vida. De alguna manera lo vemos y lo aprendemos. En el hogar, figuras como el padre, la madre, amigos. Pero eso va como manchando nuestra vida. Y nuestra vida lentamente se va como ligeramente oscureciendo. Aquí no solamente la ayuda de Dios, sino una ayuda profesional te va a ser de mucho significado. Porque esas conductas, como la que te compartí con mi hijo mayor, con Diego, ese tipo de conducta que ya viene a ser dañina, nociva, necesita sanidad, necesita santidad en tu sacerdocio. Y yo quiero darte esperanza en eso. Que no solamente con Dios tenemos ayuda, sino también hay ayuda profesional para cada conducta adictiva. No, las conductas, como dije, adictivas son diversas. Puede ser adicto al trabajo, que era un problema que yo mantenía. Puede ser adicto al sexo de manera muy compulsiva. Puede ser adicto a los juegos, adictos a las pantallas, adicto al internet, adicto a las apuestas, adictos a la ira. Es increíble. Tiene un efecto como si fuera una sustancia ingerida. La adicción a la ira. Recuerdo que en la iglesia que pastoreaba en Venezuela, durante los 44 años que he sido pastor, recuerdo que tenía 3 diáconos. Voy a utilizar nombres para que no se sientan ustedes señalados, pero tenía 3 diáconos muy particulares. Y los 3 tenían esta forma de toxicidad. Y obviamente eso afectaba a su sacerdocio en su vida matrimonial, en su vida paternal, en la familia en general. Recuerdo que uno de ellos, a quien voy a llamar Freddy Foforito, digo Freddy Foforito porque él se encendía de nada, cualquier cosa le disparaba la ira. El problema con él era la frecuencia, era una frecuencia constante, o sea, todo le disgustaba, todo le molestaba, se enojaba por todo, aún se enojaba porque estaba enojado, lo cual es más incongruente todavía. Ya, por supuesto, ni su esposa ni sus hijos comprendían, pero amaba a Dios, quería servir a Dios, tenía buen corazón el hombre, pero es que las conductas adictivas, como le digo, marcan. Pero esto tiene restauración y Dios te devuelve en tu sacerdocio hacia la posición de consagración y eso incluye santificación de tu vida. Pero había otro que no, su problema no era la frecuencia. Él aguantaba. Voy a llamarlo Gabriel Granada. Ese era otro diácono, que, repito, de mi iglesia. Y Gabriel Granada no tenía problema con la frecuencia de la ira. Él aguantaba y la acumulaba. El asunto era cuando la soltaba. Explotaba como una granada. Y el efecto era más destructivo que Freddy Foforito. ¿Está conmigo? Pero aún así, buscaba ayuda. Y tenía buen corazón. Pero el último que me costó más, que lo voy a llamar Ramón Limón,
él no tenía dificultad con la frecuencia, no era tan seguida como Freddy Fosforito, ni tampoco se tardaba y luego explotaba como Gabriel Granada. Este era que perduraba. Se guardaba el enojo por años. Y si algo pasaba, años después recordaba lo que sucedió años atrás. Porque Ramón Limón tenía un ácido de amargura que sin lugar a duda era tan nocivo, tan tóxico, tan adictivo como Fosforito o Granada. Solo que este no olvidaba y no pasaba por alto. Pero yo quiero darles a ustedes, como les digo, esperanza, porque los tres fueron ayudados, junto con sus familias. Yo a veces trabajo con familia completa, es decir, mi forma terapéutica y pastoral es sistémica. Es decir, trabajo con todo el sistema, es lo que quiero decir. La familia es un sistema, es un conjunto de partes que constituyen un todo. Así que no solamente hay que trabajar con la persona que tiene el problema, sino con el entorno. Porque puedo ayudar a sanar la parte de la persona con problemas, pero el entorno puede dañar a la persona. Por eso es que cuando usted ve un alcohólico, por ejemplo, que es una forma de adicción, que se conoce como adicción seca, hay que trabajarlo a él y a su familia, es lo que quiero decirle, porque si no, el entorno no lo va a ayudar a él, ni él no puede ayudar a su entorno familiar. Pero cuando trabajo con terapia sistémica, la intención es que toda la familia sea restaurada y no solamente la persona en su sacerdocio personal, que vengan elementos no solamente sobrenaturales, sino terapias que puedan ayudarle a volver como a lo cristalino, a lo puro, a lo santificado. No importa lo tóxico, que haya sido alguien en tu vida o la ausencia de alguien en tu vida o alguien que te dañó, porque algunos de ustedes vienen de experiencias abusivas. Y obviamente no te extrañe que seas abusador o que permanezcas en víctima en toda tu vida, excepto que aparezca Dios o aparezcan personas con la calidad del obispo y del doctor Davis, porque eso es otra cosa. Son la ayuda que Dios te brinda y te acerca para que tú puedas superar. No sé si a ustedes les entregaron una hoja en blanco. Hay una hoja en blanco para ustedes, creo, allí en la... No sé si tienen lápices colocados, sí. Digo hojas en blanco. Creo que colocaron algunas hojas en blanco y algunos lápices o bolígrafos. Estoy casi en la conclusión final para que usted cante aleluya y dé gloria a Dios. Porque no quiero que ningún Freddy Fosforito me brote aquí, ni un Gabriel Granada explote en la mesa. No soy extenso en mi oratoria y soy algo práctico o clínico. Si tiene esa hoja y tiene un bolígrafo, lo que voy a hacer, se lo explico primero, para que no tenga preocupación, es un test psicométrico. Es decir, voy a calibrar, voy a medir algo. La hoja, usted se va a quedar con la hoja. No necesita colocarle su nombre. La hoja es suya. Es decir, la intimidad es entre usted y la hoja y Dios que está aquí, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y mientras hacemos esta asignación, le garantizo que ninguno de ustedes será humillado o avergonzado. Siéntase seguro que quiero protegerlo. Por eso no lleva su nombre, usted tampoco me va a entregar la hoja, porque no se la voy a pedir. Porque esto quiero que suceda entre usted y la hoja, y Dios que está presente. Pero eso le va a ayudar un poquito en lo que significa en el diseño original volver
en lo que es el proceso de sanar, restaurar y santificar nuestra consagración como sacerdotes de la casa. Si estoy soltero, mejor porque estoy a tiempo. Y si estoy casado o tengo hijos, todavía es tiempo para hacerlo como corrección. ¿Se siente bien? ¿Quiere hacerlo? Pero voy a pedir un poquito de respeto porque están un poquito cerca. Que usted no mire la hoja de su compañero. Porque el deseo es que se sientan bien. Entonces, quiero pedirle nada más lo siguiente. Quiero que usted en esa hoja, con el lápiz que tiene o bolígrafo que tiene, usted me dibuje sobre la mesa o baja el papel debajo de la mesa si se siente incómodo. Pero por favor, dibújeme un corazón. El croquis o marco de un corazón. Quizás argumente, no soy buen dibujante. No importa. Dibújeme ahí un corazón. Porque lo que usted está dibujando allí es su corazón. Por eso dije que es un test psicométrico. O sea, es tu psiquis la que está dibujando. No tienes por eso que ser buen dibujante. El corazón puede ser grande o pequeño en toda la hoja. El corazón, si es pequeño, puede estar en las esquinas de la hoja o puede estar a los bordes de la hoja. El corazón posiblemente en algunos de ustedes está en el centro, pero en la mayoría no. A lo mejor aquí hay algún caso donde la hoja no fue suficiente para el tamaño del corazón. Pero como nadie va a ser humillado ni avergonzado, no estoy analizando tu hoja. Por eso es que no la estoy mirando. La hoja es tuya. Es tu corazón, es tu vida. Quizás algunos de ustedes la hoja, al tenerla, o la página, la dobló. Y luego dibuja el corazón porque lo quiso en un espacio más pequeño. Las causas, los motivos y las proyecciones en el papel son diversas. Pero vuelvo a reiterar, lo que has dibujado es tu propio corazón. Ya sea que no está en el centro de la hoja o está en los bordes, en las esquinas, de alguna manera, ese es tu corazón. Mi intención es que Dios puede ayudarte y hay gente especializada para ayudarte que con mucho amor, Él quiere que ese corazón no esté pequeñito en toda esa hoja, ni esté en una esquina con un sentido de síndrome de abandono, de orfandad o refugio. Él quiere ese corazón en el centro y lo quiere de mejor tamaño. No tanto que no quepa en la hoja, porque entonces el ego y el narcisismo es muy grande, sino que esté en el tamaño correcto, con un buen concepto de sí mismo, con defectos y con virtudes, pero que esté un poco más centrado, más equilibrado. Y en eso tu sacerdocio se está restaurando. Y la cuestión es que usted dirá, pero ya lo dibujé así. Le dije, sí, pero es que las hojas de la vida van a seguir apareciendo y tú puedes volver a dibujar el corazón. Y si lo dibujas en tu casa, estoy seguro que vas a cambiar de lugar. Y vas a cambiar el tamaño y lo vas a centrar. Porque a medida que sigas y lo sigas intentando, tu corazón cada vez va a estar más centrado en el tamaño justo, adecuado, menos en el borde, menos escondido en la esquina, porque Dios te está sanando y te está restaurando. ¿Cómo se sienten? Sí, continúo. ¿Cómo se sienten? No todos juntos, porque me abruma tantas las personas a la vez. ¿Cómo se sienten?
¿Qué tan bien se sienten? ¿Tú te sientes bien? Ninguno de ustedes, ¿ibas a decirme algo? Ay. Eso merece un aplauso. ¿En serio? Me siento vulnerable. Como cuando Jesús en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste. Eso se llama vulnerabilidad. Y si Jesús se sintió vulnerable, pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no expresar lo que Cristo expresó? Jesús no dijo, mi espíritu está muy triste. Él dijo, mi alma. Es decir, donde tiene asentamiento, repito, la mente, las emociones y la voluntad. Mi alma está ahí. Dijo una emoción triste, porque las condiciones y el quebrantamiento y aflicción de aquel momento, que escritores como Mateo dijeron una gran angustia. Es decir, no era un tipo de angustia común. Pero el evangelista Lucas, que era médico, dijo agonía. La definió. Es un estado de agonía. Es decir, Jesús mental y emocionalmente estaba muriéndose en Getsemaní, aunque físicamente moriría en la cruz. Pero ya de mente, corazón, emociones, estaba muriendo en Getsemaní. Agonía. Pero el Señor, como ese joven que se presenta vulnerable, y yo lo valoro demasiado, porque cuando uno está en terapia, si alguien se te pone vulnerable, amado, está en la mejor condición para poderlo ayudar. O sea, entre más vulnerable esté, más posibilidad de ser sacado y restaurado. Como una mano que se extiende y te saca de un pozo, es mayor si estás vulnerable que si te resistes, como muy bien lo ilustró el doctor David, que si te resistes. Así que por eso felicité al joven. Pero con esto concluyo, porque no quiero hacerle sentir incómodo, ¿no? Ninguno se siente incómodo, ¿verdad? ¿Nadie se siente herido o ofendido? Me alegro, porque ese es mi objetivo. Pero ¿quién es tan valiente que sin darme la hoja, porque es que si usted me da la hoja, claro, yo la puedo psicoanalizar, es lógico, pero no quiero hacerlo, como le estoy diciendo, porque creo que es más efectivo un tratamiento de transformación en ti si es en privado. Porque en privado, si él dijo que estaba vulnerable en público, en privado él abre completamente su corazón. ¿Está conmigo? Pero en privado es mejor. Pero aún así, ya para hacer el cierre, ¿quién dibujó un corazón pequeño en una esquina? Lo valoro. Lo valoro. ¿Quién dibujó un corazón pequeño en una esquina? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? De la hoja. Es izquierda. ¿Hablas español? ¿Lo entiendes? Yo agradezco esa participación. ¿Algunos de ustedes dobló la hoja? Es decir, antes de dibujar la dobló y redujo el espacio. Lo aprecio, lo aprecio. ¿Alguno de ustedes colocó el corazón o dibujó el corazón en el borde inferior de la hoja? Lo que estoy tratando de decirles es que cada posición tiene una interpretación, por lo tanto tiene una terapia práctica para sanar y volver a lo que quiero. A que tengas un corazón consagrado,
como buen sacerdote de Dios, soltero o casado, apto para toda buena obra, santificado en Cristo, preparado para bendecir a otros, porque con esto concluyo. Una vez hice una reunión familiar, mis 4 hijos y mi esposa, y le dije, de ahora en adelante, quiero ser un instrumento de bendición para ustedes. Estaba rindiendo cuenta a mi familia, le dije. Todo lo que diga, le dije, y todo lo que haga, quiero que sea de bendición. Si alguna vez papi dice algo o hace algo que no sea de bendición, tienen permiso para hablar conmigo, levantar la mano. Y mi hija menor, que siempre toda su vida es traviesa, extrovertida, sanguínea, eléctrica, así chiquitica, de 5 dedos, levantó el dedito. Y yo, si algo no me gusta, te lo digo. Y yo le dije, estaba asegurando. Me imagino que es su protección física. Y le dije, sí. Ok, me dijo, ok. Eso es rendición de cuentas y eso es tratando de ser un sacerdote, no como el sacerdote Elí, que la Biblia y Dios censuró porque no ejercía sacerdocio sobre sus hijos. Vamos a estar de pie. Gracias por su atención. Gracias por su silencio, por su conducta, por su amor. Y ahí mismo, en el lugar donde está, incline su rostro. Podría ir a donde ustedes están, pero el tiempo, el espacio, y como dije, me encanta más lo privado, la terapia en privado, el proceso de cuidado en privado. Así no te vas a sentir expuesto ni amenazado. Si recuerda cuando Jesús, en el capítulo 21 de Juan, llega a aquella playa y llega resucitado, allí estaban sus discípulos, habían regresado a la pesca y habían abandonado el llamado. Pero uno de ellos en particular era Simón, hijo de Jonás, cuyo sobrenombre era Pedro. Dice la Biblia en el capítulo 21 de Juan que Jesús lo tomó aparte, es decir, en privado, para no avergonzarlo. Y comenzó a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En privado, no fue ante sus hermanos discípulos, no, en privado. Creo que la consejería, creo que la ministración, que también se puede hacer en público, es efectiva, es maravillosa. El Espíritu Santo puede fluir y hacer grandes y poderosos milagros, porque yo creo en un Dios hacedor de milagros y que puede rehabilitar y sanar cualquier adicción, aún de sustancias o de conductas. Pero sé que en privado las personas se sienten seguras. Así que si desea buscar ayuda, hágalo, porque quizás tu familia también lo va a necesitar. Padre eterno, Dios todopoderoso, tomo autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y sé que el Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. Él está aquí porque estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y donde estén 2 o más reunidos en el nombre de Cristo, tú estás en medio de ellos. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu de Dios. Y nosotros nos volvemos ante ti vulnerables, frágiles. Abrimos nuestro corazón porque sabemos que tú no nos vas a herir. Quizás como en el pasado alguien nos hirió o nos abusó. Tú no, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y aquí estamos, Señor, como Lázaros modernos, que en ti tenemos vida resucitada, pero necesitamos restauración y sanidad. Quita las vendas,
que atan las manos, los pies, que no nos permiten vivir la vida cristiana, en especial en el hogar como sacerdote. Señor, quita el sudario que cubre mi cabeza, que no me deja entender, ver y oír tu voz transformadora. Señor, con la autoridad que me has dado y conferida como pastor, bendigo a todos los que están presentes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les declaro libres en el nombre de Jesús, sanos en el nombre de Jesús y reivindicados de nuevo en su lugar de sacerdocio. Y lo digo en el nombre de Jesucristo, y en Él hoy, solo para ti, te damos gloria y honra. Amén.